Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer saludarlo en esta mañana de jueves. Son las 11 de la mañana en la Ciudad de México, 10 a.m. en Tijuana y Mazatlán, 12 de la tarde en Nuevo Laredo y Cancún. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz, su seguro servidor, y usted escucha de Empresario a Empresario. Saludamos a nuestra audiencia y muchas gracias por sintonizarnos en nuestra frecuencia radiofónica a través del 1670 de AM en Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Los invitamos a que nos escuchen de manera digital. Visiten nuestro portal www.radio.anagua.mx, o si lo prefiere, síganos en nuestras plataformas digitales. En Facebook y YouTube estamos como Radio Anáhuac. Muchas gracias por estar con nosotros. Le tengo los temas más relevantes para los modelos de negocios y también lo invito a que se comunique a la línea empresarial al 55 38 79 56 10, o si lo prefiere, escríbame un correo empresario@anagua.mx para estar en comunicación y apoyarlo en su modelo de negocio. Escríbame y opine qué piensa de nuestra propuesta de valor. Y esto es de Empresario a Empresario. Es un gusto saludarlo con los temas empresariales. Y si me lo permite, vamos a dar el inicio del programa con los avisos parroquiales que nos amablemente nos hacen llegar la autoridad, el sistema de administración tributaria. Nos informa el SAT, escuche usted, vamos a iniciar con estos temas. El SAT fortalece sus acciones de combate al contrabando con el fin de motivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y evitar la comercialización de productos que no acreditan los requisitos de importación. Durante 2023, el SAT y las autoridades correspondientes se logró el embargo de mercancía con un valor comercial estimado en más de 351 millones de pesos, lo que representa un 226% real más que en 2022. La recaudación por actos de fiscalización en comercio exterior, señala el boletín, fue de 86,046 millones de pesos, 27% más que en 2022. Ahí tiene usted esta información en estos temas y también hace sentido que la autoridad está trabajando de manera conjunta con la Fiscalía General de la República para combatir los esfuerzos, combatir la corrupción. Y en este sentido, el SAT presenta pues más de 4,000 denuncias, reitero, ante la Fiscalía General de la República. De 2020 a 2023 se han ejercido estas acciones, lo que ha representado 4,000 denuncias, más de 4,000 denuncias ante la Fiscalía contra las 4,127 personas que en acciones habían encontrado sus acciones para luchar, para combatir la corrupción. Entonces ahí tiene esta información de los esfuerzos que hace el gobierno, las autoridades para combatir la corrupción y atenderse este mal que tanto mal le hace a nuestra sociedad. Bueno, ya dejamos, ya están los avisos parroquiales del SAT. El día de hoy, estimado auditorio, vamos a estar platicando, como usted lo sabe, estamos en el mes de febrero, hoy es 29 de febrero, pero ya estamos a días de que inicie el tema de presentar, que dé inicio la presentación de la declaración anual de personas morales. Y aquí, pues, si me lo permite, es muy importante señalar que en este ejercicio también la autoridad, el sistema de administración tributaria, presenta su informe tributario del cuarto trimestre de 2023. Y escuche usted, la operación recaudatoria en México, en el periodo de enero a diciembre de 2023, los ingresos tributarios alcanzaron 4,517,730 millones de pesos, es decir, 705,210 millones de pesos más en términos nominales respecto al mismo periodo de 2022. Al cierre de 2023, el costo de recaudación se ubicó en 28 centavos por cada 100 pesos recaudados, ojo, 28 centavos por cada 100 pesos recaudados, el nivel más bajo de los últimos 5 años para el mismo periodo. Esto es como resultado del incremento de los ingresos tributarios administrados por el SAT, aunado al esfuerzo de la autoridad que mantiene el gobierno federal, y también aquí el éxito que ha tenido la autoridad al implementar el programa de vigilancia profunda. Y en este sentido, nos manifiesta la autoridad que este programa de la vigilancia profunda al cierre de 2023 se obtuvieron ingresos por un monto de 254,615 millones de pesos,
un incremento del 24.2 en términos reales para el mismo periodo comparado con el año anterior. Bueno, estas son las acciones, los importes del resultado del programa de la vigilancia profunda, así como de la cobranza coactiva. Pues ya lo tiene ahí usted, estimado empresario, radioescucha, esta información que nos ayuda, que nos provee el sistema de admisión tributaria para estar al pendiente. Reitero que nuestra misión como medio de comunicación de empresario a empresario es proveerle información, ayudarlo, que tenga, para que usted evite tener alguna contingencia con la autoridad que le vaya a permitir alguna acción en contra de su actividad económica en la cual usted esté dado de alta o registrado en el Registro Federal de Contribuyentes en el SAT. Bueno, ahí tiene usted esos datos. Por eso es muy importante que usted como empresario esté al pendiente de cuáles son las novedades que van surgiendo tanto en la economía, en los negocios, qué sucede adentro de su organización, para que usted pueda ir viendo cuáles son las áreas de oportunidad, tener un correcto sistema de control interno que le permita cumplir en tiempo y forma, reitero, con sus obligaciones fiscales en las cuales usted tributando y tenga usted obligaciones a los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Pasando a otros temas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ve en México potencial para aumentar la recaudación de impuestos. De acuerdo con el estudio económico sobre México, la recaudación de impuestos representa apenas el 16.7% del Producto Interno Bruto, el PIB, la mitad del promedio de los países que integran la OCDE. Entonces, usted visualice esta circunstancia, cuánto es lo que se recauda en México, este mensaje que manda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que vislumbra que México deba de recaudar más, ¿no? Entonces, y entre las vías que propone la OCDE para recaudar más impuestos, en nuestro México destaca, escuche usted, destaca el impuesto predial, los impuestos ambientales, así como un sistema tributario más eficaz y progresivo mediante la reducción de deducciones fiscales que benefician a los más ricos. Señala el organismo que agrupa a 34 países, entre ellas las 20 economías más desarrolladas en el Estudio Económico de México 2024. Por tal motivo, bueno, ya tiene usted todo este preludio de qué hacer, qué no hacer, cómo se vislumbra el aspecto económico, en el aspecto tributario, donde también la OCDE se manifiesta cuáles son las recomendaciones que como país debemos de sumar, y ya quedará pendiente que pues nuestras autoridades fiscales pues vean, determinen, evalúen si esto se puede implementar aquí en nuestro bello México. Vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado. Ya se encuentra con nosotros el contador público certificado Juan Carlos Bojorges, secretario del Consejo Consultivo del Colegio de Contadores y expresidente del Colegio de Contadores Públicos de México. Estimado Juan Carlos, bienvenido a De Empresario a Empresario y Radio Anáhuac. José Luis, muchas gracias. Aquí muy contento de estar contigo y con tu auditorio y dispuestos a hablar de este gran tema. Estimado Juan Carlos, la Anáhuac está en el 60 aniversario. La universidad tiene 60 años en este bello país, llevando a los líderes de acción positiva a otro nivel, y a los empresarios en el mes de marzo les toca pagar impuestos, Juan Carlos. ¿Qué novedades, cuáles son las novedades fiscales que se tienen que presentar en el llenado en el SAT para la nueva declaración anual de 2023? Muy bien, José Luis, gracias. Mira, partimos de la idea que el cambio más fuerte se dio el año pasado. Se creó una nueva plataforma en la cual había que sumar cierta información, estados financieros, que era una primera vez que nos pedían los 4 estados financieros básicos y varias cosas que vivimos el año pasado y que durante el propio proceso de presentación de la declaración anual comentamos algunos puntos aquí y se fueron viviendo. Hoy es el segundo año en el que se va a ocupar la misma plataforma con modificaciones. Hay algunas modificaciones que son importantes, que nos van a ayudar a simplificar, sí me atrevo a decirlo, después de que ya nos metimos en la plataforma, estuvimos viendo varios puntos de llenado, inclusive ya logramos enviar declaraciones, eso es interesante porque el año pasado tardó mucho el sistema en liberarnos esta opción de enviar declaraciones, ahorita ya se pueden enviar, nosotros enviamos varias, y alrededor de esto decía yo un poquito simplificar, sin embargo quiero hacer énfasis en los puntos que hemos mencionado. La declaración anual no se llena ahorita, no es de que ya me meto y yo me lleno mi formato y lo envío. No, hay un proceso de acumulación de información. Sabemos que el SAT, dentro de sus diversas actividades, ha ocupado la tecnología
el famoso tema de los FDIs, pero ahora más o adicional a los FDIs están las propias declaraciones que nosotros presentamos, las que vamos en cada uno de los meses del año presentando nuestros pagos provisionales del impuesto sobre la renta, en la que ya vamos anotando los ingresos y que sabemos que para este año también hay adecuaciones ahí ya en el cruce mucho más, digamos, exacto de la emisión de los FDIs y del llenado de las declaraciones. Entonces, tenemos que ir viendo cómo a través del año, con la información que vamos alimentando, se va precapturando la declaración. Ahorita hay una gran cantidad de información que automáticamente baja ya cuando abrimos nuestra declaración y que en muchos de los casos son datos que no se pueden modificar desde la propia declaración. Ocurre que tenemos que ir a corregir meses anteriores, tenemos que ir al mes de enero, febrero, en marzo, donde haya estado el error o veamos que no estuvo bien declarado, corregirlo y dejar que corra. Ahora, tiempos. Estamos viendo, lo hemos padecido ahorita, es un rango de 5 días lo que tarda la plataforma en actualizarse. Si yo quiero que mi declaración ya descargue la información correcta, debo contar 5 días hábiles para que de verdad pueda yo contar con eso. Entonces, si nos metemos al formato el día 28 de marzo a querer llenarla y nos damos cuenta que hay problemas, ya no nos va a dar oportunidad de terminarla, ¿no? Entonces, punto número 1 de recomendaciones es revisemos lo anterior, crucemos los papeles de trabajo, nuestra contabilidad, lo que ya llevamos declarado, lo que hemos estado manifestando, los FDI, si cancelamos, si no cancelamos, si, todo aquello lo debemos tener ya hoy día en una base propia, ¿no? Una base de datos propia, cruzada, amarrada, checada, verificada, para que no tengamos ahorita sorpresitas, ¿no? Y esto es muy importante, Juan Carlos, porque empiezan a llegar las preguntas y un tema pues es muy lógico. Hay empresarios que están ocupados y preocupados que cuáles son los FDI que se pueden cancelar antes de presentar la declaración anual y ahorita con el tema que acabas de compartir. Mira, sabemos que todos los FDIs que vamos emitiendo, los que vienen a ser nuestras facturas de antes, digámoslo así, nuestros ingresos, sí efectivamente tenemos, en la dinámica de los negocios se da la necesidad de cancelarlo, ¿no? Sin embargo, ya en términos fiscales tenemos este plazo máximo de que queden cancelados hasta la presentación de la declaración anual para que no tengamos nosotros una multa, porque si lo hacemos después, podríamos caer en un tema de sanción. Entonces, ahorita esta versión que yo decía de revisar nuestros FDIs incluye si los tenemos que cancelar, si ya sabíamos que los teníamos que cancelar y no lo hicimos, si son operaciones que recientemente tuvieron que darse por canceladas, revisemos, hagamos un cruce de FDIs con nuestras bases de datos, con nuestros sistemas que ocupemos para generar la facturación y que de alguna manera crucemos, ¿no? Y sí me atrevo a decir, yo sé que en ocasiones hay volúmenes muy grandes, pero es una conciliación necesaria para que no declaremos ingresos de más y tampoco declaremos ingresos de menos y además no caigamos en un default de no cancelar un comprobante que después traiga una multa, ¿no? Esto es muy importante. Llegan más preguntas, estimado Juan Carlos. Esta es muy repetitiva. Dicen aquí en un grupo de contadores, ¿hasta qué fecha se puede emitir los CFI de nómina que se omitieron en el ejercicio anterior? Pues mira, ese es un tema que se ha sido muy discutido. De hecho, muchas empresas y una práctica habitual ha sido que durante el mes de enero lo puedes estar trabajando. Sin embargo, ya por la propia metodología del sistema, si no está en la fecha, la base de datos te lo elimina o no te lo considera. Y eso es un riesgo porque cuando la declaración anual descarga en el apartado de nóminas esos puntos, no te los va a descargar. Entonces puedes estar perdiendo una deducción por hacerlo en la vía extemporánea. Lo que debemos tener en cuenta es que hoy día lo tenemos que hacer todo en el momento que está ocurriendo. Mis nóminas de noviembre, las de diciembre, en diciembre, los aguinaldos, los bonos, todo lo que estemos pagando para que cuando yo cuando baje la declaración, esta misma descargue y haga el cruce de los FDIs y al mismo tiempo coincide con lo que hemos estado declarando nosotros en las retenciones de impuestos el impuesto sobre la renta que se retiene a los trabajadores. Esto es muy importante porque en esta declaración, a veces, cuando se llega en mes de abril de las personas físicas, a veces hay trabajadores que tienen ahí discrepancia y ojo, después se les sufre porque buscan o piensan o determinaron alguna pudiera ser probable devolución de impuestos y cuando no machan ahí las retenciones se vuelve un caos de estar viendo, identificando dónde se debe corregir el error y comprobarlo a la autoridad. Si me lo permite, ya llegó el tiempo de hacer un pequeño corte. Recuerde que el día de hoy, estamos hablando de la declaración anual
de la Declaración Anual de Personas Morales. Sigan mandando sus preguntas, sus dudas a la línea empresarial al 55 38 79 56 10, o si lo prefiere, escriban un correo empresario@anagua.mx. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Vamos a un corte y regresamos. Comunícate al WhatsApp 55 38 79 56 10. O al correo empresario@anagua.mx Para seguir analizando los negocios de manera inteligente en Empresario a Empresario. con José Luis Sánchez de la Luz. Reporte Anáhuac. Cada lunes, miércoles y viernes, el reporte Anáhuac llega con un equipo de profesionales que le dan voz a la noticia. Voz a la noticia. Con Paco Trejo en Radio Anáhuac de 8 a 9 de la mañana. Reporte a Anáhuac. El espacio informativo de Radio Anáhuac con Paco Trejo. Tienes una cita con el doctor José Israel León Pedrosa En Salud Dando. Te esperamos en el consultorio. Alexa, ¿cuándo es mi cita? viernes 10 de la mañana. En Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Aquí inicia contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus En plataformas. la Cámara de Diputados, imaginamos un mundo donde el progreso y la naturaleza caminan juntos. Esa visión es ahora una realidad. Con las reformas a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, se contempla la implantación de pasos de fauna silvestre en carreteras y autopistas. Así, cada camino será un paso hacia la conservación de los ecosistemas. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Los mexicanos y las mexicanas queremos que las empresas compitan para ofrecernos más y mejores productos y servicios a mejores precios. Queremos que los emprendedores tengan una cancha pareja para competir y que puedan crecer. Queremos una economía sin privilegios en la que ganen los mejores. Para eso trabaja la COFESE, para que exista competencia y todos nos beneficiemos. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx. Hasta aquí. Contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas. Estamos de regreso de Empresario a Empresario De Empresario a Empresario. con José Luis Sánchez de la Luz. Una manera inteligente de analizar los negocios. En Radio Anáhuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos. Listo, amigos, ya estamos de regreso de Empresario a Empresario, platicando hoy día de la Declaración Anual de Impuestos 2023 de las personas morales. Estimado Juan Carlos, la autoridad siempre innova, siempre hay cambios dentro de un ejercicio a otro. De manera concreta, ¿cuáles serían esas recomendaciones, esos cambios que el empresario del día a pie, del día con día, el que genera economía, genera riqueza, paga impuestos, paga nómina, paga sueldos y todos los inherentes al tener una actividad económica registrada ante el sistema de admisión tributaria, debe de poner atención? Claro que sí, José Luis. Mira, el formato se vino un poquito más amigable. Recordemos que el año pasado nos pedían los cuatro estados financieros que contempla la normatividad contable, que en principio, bueno, era un tema sí de cumplimiento. Hubo muchos comentarios en torno a si iban a tener un uso o no, si solamente nos estaban distrayendo o no. Bueno, finalmente la autoridad decidió quitar 2 estados, solamente nos está pidiendo el estado de situación financiera, el estado de resultados. Deja de pedir el estado de flujos de efectivo y el estado de variaciones del capital contable. Eso es un tema de ventaja porque nos va a ahorrar ahí unos minutos de trabajo para que no nos distraigamos y solamente llenemos estos 2 estados financieros, estado de resultados y estado de situación financiera. Dentro del llenado de estos estados financieros, recordarán que venían todos los renglones del estado financiero y teníamos que estar llenándolos. A pesar de que no tuviéramos información, tendríamos que abrirlos y llenar con ceros y hacer un llenado completísimo porque si no el sistema no nos aceptaba la declaración. Hoy día agregaron una opción en la cual se puede señalar que no tienes información para ese renglón. Entonces simplifica mucho porque si en los 3, 4 primeros renglones del balance no tienes nada que informar, simplemente le pones
sin información, y automáticamente la declaración bloquea los espacios y ya, no te marca que se la llenes de manera obligatoria, ¿no? Solamente vas a llenar en los cuales sí tengas información. Entonces, si de los 60 renglones que aparecen en la declaración, tú utilizas 10, los otros 50 les pones la modalidad de sin información, y no tienes ningún problema. Tienes que cuidar, y lo insistimos, que tener toda tu información previa, meterte al formato de la declaración. Sí es un formato que nos pide datos, pero al final muchos vienen precargados y algunos son ya datos muy específicos que tendríamos que tenerlos trabajados desde afuera nosotros. La recomendación siempre ha sido que tengan los papeles de trabajo, de la contabilidad, los estados financieros hechos, los papeles de cálculos fiscales y la conciliación contable fiscal. Y entonces ahí sí ya meternos al formato de la declaración para solamente hacer el llenado, ¿de acuerdo? Hay una precarga de datos, están tomando los datos que venían del año pasado, lo que habíamos reportado, y aparecen ya precargados en la declaración. Sin embargo, es importante que lo revisemos. En los ejercicios que hicimos nosotros para ver este formato, nos topamos solamente en un caso, que la información no se precargó de la manera en que fue vaciada por nosotros en la declaración del año pasado. Entonces, siempre es importante al llenar los estados financieros tener estos cuidados, ¿de acuerdo? Ojo también, si por alguna razón modificamos nuestra declaración anual del año pasado o se modificaron estados financieros del año pasado y quizás no tuvo una repercusión fiscal y así los dejamos y no nos metimos a llenar una complementaria, aunque sea nada más para el llenado de estados financieros, pues obviamente nuestras ISOs van a tener discrepancias. Nuestro cierre actual, que sí va a contemplar esas modificaciones que hicimos, no van a venir incluidas en el formato que llenamos. Si hoy ponemos datos que sí me lo permite hacer, ¿no? Que yo cambie datos que aparecen ya en el estado financiero del año pasado, debo tener cuidado de no estar alterando información, y lo digo en un sentido de que cambiemos de lo que ya habíamos declarado oficialmente y en el nuevo formato poner un dato distinto. Entonces, en el punto de estados financieros, ese es el tema interesante. La conciliación contable fiscal viene también con esta modalidad. Si no tengo datos que llenar, inclusive en un rubro completo, por ejemplo, si no tengo ingresos fiscales no contables, le doy el palomita en sin datos y se bloquea toda esa parte de la declaración, y me ahorra mucho tiempo de estar llenando ceros, ¿no? Viene todavía esta idea de que no amarra directo los resultados. Nosotros somos los que tenemos que verificar que nuestro resultado fiscal declarado en la declaración, puesto en el estado, en la conciliación, y el que pusimos en el estado de resultados, cheque, ¿no? No hay un cruce directo que te haga el sistema. Nosotros tenemos que estarlo checando. Siempre está el tema del famoso pesito, ¿no? Que en un lado pusimos 8 y en el otro pusimos 9. Entonces, eso es en cuanto a estados financieros, los cambios importantes. En el otro segmento de la declaración, digamos que es la parte fiscal. De hecho, cuando tú abres la plataforma, te pone dos botoncitos. Estamos hablando de régimen general, porque sabemos que hay otros regímenes especiales que tienen una figura distinta. Te pone dos botones, que es ISR y estados financieros. Hablamos ahorita del 2, que es estados financieros. Vamos a meternos a ISR, que es donde vamos a encontrar, primero, una mayor cantidad de datos descargados previamente, que viene la necesidad de verificarlos, de cuadrarlos. Viene la parte de los ingresos, de las deducciones, y en ambos viene también esta modalidad. El año pasado venía, pero en algunos renglones, ahora nos permite hacerlo en más renglones en el que no tenemos información, y así le ponemos. Por ejemplo, si no tenemos nada de deducción de inversiones, teníamos que llenar con ceros. Ahora pongo donde me dice sin información, y automáticamente se bloquea todo lo que es deducciones, y ya no me exige estar llenando datos y estar ahí poniendo cifras en ceros para que la declaración me acepte el llenado del formato. Eso considero que es bastante bueno. Es muy ágil el sistema. La verdad es que en relación al año pasado es mucho más rápido. Corre, al menos lo probamos nosotros en 3, ¿cómo se dice? Navegadores, ¿no? En Chrome corre bien, en Edge corre bien y en Mozilla corre bien. Entonces, digamos que son ventajas que hasta ahorita tenemos. Cuidado con nuestras medidas de seguridad, porque luego por medidas de seguridad interna, los propios antivirus o medidas que tengamos bloquean esos programas o no te dejan cargar información. Entonces, ahí alguien experto en informática tiene que acomodar nuestras computadoras y quizás después de que se haga el llenado, regresar a los niveles de seguridad, que sabemos que hoy día es un tema muy, muy complejo, ¿no? Y esto es muy importante porque por ahí en redes hubo quien estaba pues
compartiendo información que había tenido alguna circunstancia que no le permitía entrar al famoso aplicativo, o inclusive por ahí también empezaron a difundir pantallas de cómo se metían al aplicativo y ya le andaban ahí jugándole al programador, no, ojo, no haga eso porque se puede tener alguna circunstancia y si usted le mueve a su declaración, alguna información que ya tenga la autoridad, cuando todo vuelva a la regularidad, pues usted se va a meter solito el pie y va a tener alguna discrepancia fiscal que pudiera generarle alguna circunstancia, alguna revisión por parte de la autoridad. Y siempre es mejor tener el tema preventivo, el control interno que manejábamos en el primer bloque, bien identificado, bien machado, y recordemos que, como dice el contador Juan Carlos, ¿no?, que la declaración anual pues se construye de enero a diciembre, ¿no? Entonces ya estamos pues ya 29 de febrero, entonces nada más es momento de plasmar, de generar esos papeles de trabajos, irlos identificando y vaciando en el aplicativo como resultado de las operaciones del 1 de enero al 31 de diciembre que generaron o que generé en mi actividad económica, en la cual yo estoy dado de alta en el SAT para generar esa información fiscal, Juan Carlos. Así es. Y mira, este año tuvimos 2 días más de plazo, ¿no? Hay un día 29 de febrero, es un plazo extra, y la declaración por el acomodo de los días se vence el lunes 1 de abril. Nuestro día 31 de marzo cae en domingo, entonces tenemos hasta el 1 de abril para presentar la declaración. Traemos una complejidad en la última semana de marzo porque es Semana Santa. Entonces, si se quieren ir de vacaciones, prevean todo esto que estamos diciendo, de anticiparse en los llenados, de contemplar que cualquier modificación que hagan en los pagos mensuales va a tardar de 4 a 5 días en que el sistema lo reconozca para que puedan presentar su declaración. Revisar también información que hayamos declarado en ejercicios anteriores. De repente tenemos problemitas con las pérdidas, que ya el año pasado se logró recuperar mucha de la información pasada. La plataforma ya tiene hoy aquí en las declaraciones que nos metimos a llenar como prueba, todo nos jaló bien en ese sentido, no tuvimos mayor problema, pero bueno, insisto, hay ocasiones en que alguna situación especial puede influir en alguna empresa, en alguna base de datos, ¿no? Hablando específicamente de los ingresos, que bueno, pues al final tenemos que la declaración ya nos da un prellenado, y nos hace el desglose de los pagos provisionales, nos da ahí toda la información que tenemos que ir cruzando. Decía yo hace rato, tenemos que tener mucho cuidado en que sí empate con nuestra contabilidad y que empate con nuestros CFDIs. A veces por la dinámica de las empresas hay un volumen importante de CFDIs o hay cancelaciones frecuentes de CFDIs, ya lo decíamos hace rato. Entonces todo eso lo tenemos que tener preparado y revisado, checado nuestros pagos provisionales. Ahora, ¿qué pasa si no presenté pagos provisionales? Si por un tema de flujo efectivo no he logrado presentar algunos pagos provisionales, pues no me lo va a precargar. Y si no me lo va a precargar, entonces una información ausente. Y si yo presentara una declaración anual con esos datos, pues ya estaría yo dando una información falsa. Cuidado ahí, porque a veces dice uno, no, pues llénala y que no, cuidado. No. O sea, tenemos que tener toda nuestra información mensual declarada, en el caso de los ingresos, como una precarga para los pagos provisionales, nos verifica y nos cruza el coeficiente de utilidad. En el caso de sueldos y salarios, decíamos hace rato, cruza la información que nosotros pusimos en nuestras declaraciones de los que le pagamos a nuestros trabajadores, las percepciones que ya clasificamos como exentas, que ya clasificamos como grabadas, y así las vas descargando en el propio formato. El dato adicional que nosotros tenemos que poner es el % de deducibilidad. Sabemos que traemos el 47 o el 53% para que se haga deducible, entonces sabemos que en base a la fórmula que nos dice la resolución tenemos que hacer esa aplicación. Todo lo demás ya lo descarga, ¿no? Tenemos que tener cuidado y amarrar nuestros FDIs de asimilados a sueldos a salarios, es que tenemos el caso, ¿no? Que dicho de paso y como comentario, estamos viendo en los últimos meses dentro del programa de verificación de información o de fiscalización de la Autoridad de la Ciudad de México, nos han llegado muchos requerimientos, más bien invitaciones, en términos de que no pagamos de manera correcta el impuesto sobre nóminas de años pasados, y está tomando la información que viene en el SAT y nos está mandando estas invitaciones, está tomando la base de asimilados. Sabemos que algunos asimilados sí pudieran estar sujetos al pago del impuesto sobre nóminas y otros no, entonces tenemos que tener cuidado también con esa parte, ¿no? Ese fue un comentario local, ¿no?, de impuestos sobre nóminas. Y en la parte del llenado de nuestros gastos o demás deducciones,
Sí nos pide determinadas partidas que tenemos que asignarles nombre y apellido, ¿no? Pero al final siempre hay un renglón que dice gastos en general. Ahí tendremos que poner pues las partidas que no logramos identificar de manera precisa en el renglón y obviamente tener identificado en nuestros papeles de trabajo cuánto integra de cada concepto, porque luego, ¿cuánto te falta tanto? Pues ahí pon la diferencia y ya sí cuadra. No, debemos tener ese cuidado, ¿no? Eso es muy importante. Y mire usted que llegan unas preguntas, ¿se pueden hablar cuáles son los principales rubros de recaudación que mencionaste al inicio del programa? Pues sí, mire, con mucho gusto, reitero, esta información es que lo voy a compartir, es emanada del informe tributario de gestión del ejercicio 2023 y según este informe que presenta la autoridad, nos señala que de la recaudación tributaria total observada de enero a diciembre de 2023, el 96% se concentró en los 3 principales impuestos: el impuesto sobre la renta, el IVA y el IEPS, o el impuesto especial sobre productos y servicios, ¿no? Entonces ahí lo tiene usted. En caso concreto del impuesto sobre la renta, dicho informe tributario señala que de enero a diciembre de 2023 se recaudaron 2.500.231 millones de pesos por conceptos de ICR, más o menos todo lo que estos comentarios que estamos compartiendo al aire de cómo llenar su declaración anual, pues es donde ahí la autoridad lo suma de todos los contribuyentes que están dados de alta en el SAT como persona moral, y pues le da, cuando concentra toda esta información para generar este informe tributario de gestión, pues ahí tiene usted los importes que están generando. Y me preguntan si conocemos cuántas personas morales están dadas de alta en el SAT. Otra vez citando este informe, pues según el SAT, las personas morales, las empresas son 2.447.244 contribuyentes, sumados a los grandes contribuyentes, que son 12.349, ¿no? De estos contribuyentes estamos hablando, Juan Carlos, para que presenten su declaración anual como personas morales. Así es, y además sabemos que esta declaración anual, por la mecánica de cálculo de las personas morales, puede sí implicar un pago de impuestos, ¿no? Sabemos que sí hay un modelo del pago anticipado, de los pagos provisionales, calculado con el dato del coeficiente anterior del año, el coeficiente de utilidad del año anterior o los 5 atrás, si es que no encontramos uno. Pero al final hay diferencias, ¿no? Que en ocasiones pueden ser sí a favor de la empresa, pero en otras tantas pueden ser pagos pagos definitivos de impuesto de la renta, como ya dentro del cálculo anual de las personas morales, ¿no? Entonces, y eso hay que contemplarlo también, que se genera la declaración, se envía, se presenta. Insisto, hoy se puede presentar de una manera muy ágil, ya no hay un tema de plataforma, pero creo que también debemos considerar la saturación, ¿no? Si todos estamos los últimos días entrando, pues sí va a haber un tema de saturación. Creo que vale la pena organizarnos y administrarnos durante, pues digamos ahorita el mes de marzo, prácticamente febrero hoy termina, pero desde mañana ya tener como claridad de hacer ya tener hecho nuestros papeles de trabajo, entrar a la plataforma, verificar los datos que se puedan estar cruzando, los que ya vienen precargados. Lo que sí padecimos, y es hasta ahorita al menos lo que nosotros hemos vivido, no se guarda la información que tú cargas, ¿no? Tú puedes estar confiado de que ya la cargué toda y la guardo, y al día siguiente la reviso, oh, sorpresa, al día siguiente ya no hay información. Entonces, prácticamente tengan la idea de que cuando empiecen es para terminar. Porque no hay una precarga de información, ¿no? De hecho, cuando ustedes abren su declaración y van llenando los formatos, preguntas que vienen en todos los casos, si se van a dictaminar o no, bueno, si están obligados o no, le ponen sí o no, según el caso. Si optan, ¿no? Ahí viene también la figura de si están obligados al ICIF, ¿no? Esos datos pues, sabemos que se van llenando al principio y de alguna forma nos va dando acceso a la demás información. Hay una fallita que se presentó y que tanto el año pasado como ahora, que te agrega la obligación del impuesto retenido del extranjero, aunque no lo tengas, te lo pone. Entonces, pues lo que nosotros hicimos fue llenarlo en ceros, porque no hay manera de no llenarlo y no hay manera, o no encontramos una manera de que no se pusiera. Hicimos inclusive borrados de la declaración, volvíamos a entrar y se volvía a aparecer esa obligación. Entonces, bueno, pues en este caso nosotros tomamos la figura de declararlo en ceros, ¿no? No nos detuvimos por eso porque luego nos complicamos ahí, ¿no? El tiempo apremia. Así es, exactamente, ¿no? Y estar tomando ya nuestro cruce de información. Obviamente la declaración se captura en pesos, sin centavos.
Ahí es donde yo decía que a lo mejor nuestras hojas de papeles de trabajo, nuestros Exceles están a centavos y a lo mejor redondeamos la cifra, pero esa diferencia es el famoso pesito, ¿no? Al ir abriendo las pantallas y tenemos los ingresos nominales, se vienen los cuadros de detalle, ¿no? Tú le das detallar y es ahí donde les digo que viene toda la información ya precargada y que pues es importante validarla. Si hay un renglón, y esto es interesante, hay un renglón en el que te pone si tienes ingresos que sí van en la declaración anual y que no tenías obligación de declarar en pagos provisionales, ahí podrás hacerlo. Habrá temas que son muy específicos, no lo tomemos como una opción de que se me olvidó ponerlo en el pago provisional y ya en la anual sí lo pongo, ¿no? Porque estamos ahí omitiendo una cantidad de pago provisional, ¿no? Entonces, digamos que son de los paso a paso que vamos viendo y las recomendaciones que nos atrevemos a dar. Perfecto. Con esta información, también aquí el tiempo apremia en cabina, vamos a hacer nuestro segundo corte invitando a los que sigan mandando sus preguntas. Estamos hablando de la declaración anual de personas morales de 2023. Tengo de invitado al contador público certificado Juan Carlos Bojorges aquí en cabina para que ayudarlo a contestar todas sus preguntas. Recuerda que Juan Carlos Bojorges es el secretario del Consejo Consultivo del Colegio de Contadores Públicos de México. Yo soy José Luis Sánchez de Luz. Vamos a hacer un corte y regresamos. Comunícate al WhatsApp 55 38 79 56 10. O al correo empresario@anahuac.mx para seguir analizando los negocios de manera inteligente en Empresario a Empresario. Con José Luis Sánchez de la Luz. Radio Anáhuac. Yo creo que aprender también a ser tolerante es para que te dice el crecimiento personal es tan imperfecto y maravilloso que nos llena de situaciones justas para aprender a diferenciar y a valorar. ¿Sí? Y nada te detenga tus ganas de ser mejor cada día. Yo creo que el que no se equivoca no gana o no aprende, ¿no crees? Charlas con Café, podcast. Descubre todo el contenido que tenemos para ti en radioanáhuac.mx. Eleva tus sentidos. Delicias al aire. Saborea esto. Llegó Homebrew Radio. Ahora, imagina todos los sabores del mundo mezclados en combinaciones infinitas, sabores que nadie ha probado, algo por descubrir. Un viaje a través del mundo gastronómico conduce la chef Ileana Gómez. Todos los martes, de 11 a 12 del día, no dejes de escucharnos en Radio Anáhuac. Sintonizándote un baile en la red, el espacio donde hablaremos todos sobre el mundo de la tecnología. Te invitamos a que nos escuches todos los lunes a las 12 horas por Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Estamos de regreso de Empresario a Empresario. De Empresario a Empresario. Con José Luis Sánchez de la Luz. Una manera inteligente de analizar los negocios. En Radio Anáhuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos. Listo, amigos, ya estamos de regreso de Empresario a Empresario a través de Radio Anáhuac por el 1670 AM. Eleva tus sentidos y también de manera digital. Búscanos en www.radio.anáhuac.mx o si lo prefieres en Facebook y YouTube, sigue en las redes oficiales de Radio Anáhuac. Pues es un gusto seguir platicando, conversando, sigan mandando sus preguntas del tema de la declaración anual. Y estimado Juan Carlos, siguen llegando más preguntas. ¿Qué debo de hacer para el tema de la declaración anual de personas morales? Y algo que es muy repetitiva, Juan Carlos, ¿qué información necesito técnica para presentar mi declaración anual? Asumo yo que es tecnológica, porque técnica pues ya lo hemos venido platicando de los papeles de trabajo y esto, ¿no? Entonces yo, adelantándome a tu respuesta, quiero entender que estamos hablando de la e-firma. Es un tema interesante, o sea, debemos tener nuestra e-firma actualizada y vigente y sin problemas, necesariamente. Sin e-firma no hay posibilidad de enviar la declaración, ¿no? Se puede entrar a llenarla con contraseña, entras a la plataforma, pero al final hay que firmar la declaración, entonces tienes que hacerlo, ¿no? Decía yo, los plazos y los temas. Otro tema, si no tienen e-firma actualizada, pues tienen que ir a actualizarla ya, ¿no? Sabemos que el tema de las citas, si bien es cierto, se ha regularizado bastante, tampoco es que encuentro cita
para hoy al rato, ¿no? Es correcto. Hoy a mañana, entonces tengan que esos cuidados, ¿no? No, y aquí, si me lo permite hacer un comentario al calce, Juan Carlos, ayer me estuve dándome una vuelta por las oficinas del SAT para ver este tema, y pues sí hay fila, ¿eh? Hay fila. Hay fila, ¿eh? Así O sea, hay fila, tome sus precauciones porque como bien comentamos, si no tiene su firma electrónica o la e-firma actualizada, ojo, hay una área de oportunidad, reitero, el control interno dentro de su organización para cumplir en tiempo y forma con la autoridad y evitarnos a cualquier circunstancia que nos llame la atención la autoridad por un no cumplimiento o pagar fuera del plazo, ¿no? Es correcto. Y hablando un poquito más de los plazos, yo les decía, hay que considerar al menos 5 días hábiles para que se actualice la información. Sin embargo, cuando abres la declaración, te pone un cuadro que te da las fechas, ¿no? Y ahorita estoy entrando en tiempo real una declaración y me dice, bueno, la información de los FDIs de nómina la tengo o el sistema la presenta actualizada hasta el 21 de febrero. Entonces, si del 29 al 21 le contamos, ya son 8 días que tardaría, ¿no? en actualizar algo, Es correcto. ¿no? En cuanto a precarga de la declaración anual anterior, es decir, si yo presenté mi declaración anual en tiempo el año pasado y no le hago ningún cambio, no hay problema. Pero si por alguna razón corregí la declaración del año pasado, modifiqué, aquí, por ejemplo, me dice que la está aceptando del 26 de febrero. Es decir, una tardanza de 3 días en actualizar la información. Si, por ejemplo, el año pasado cambié la pérdida y hoy tengo intención de amortizar pérdida y presento mi complementaria, pues debo de dar un espacio de 3 días, 4 días para que esa información ya aparezca en la plataforma y la pueda yo, en este caso, amortizar. Y aquí hay otro dato interesante, insisto, la acabo de abrir ahorita en este caso y me dice, la información precargada de pagos provisionales está tomada hasta el 31 de enero del 2024. Es decir, aquí en pagos provisionales ya específicamente es un mes de tiempo o de lapso en que se tarda o al menos aquí en este caso me está dando de posibilidad de cargar. Si yo presenté la declaración de pagos provisionales hace una semana, no va a venir. No va a venir. Y esto, insisto, es una pantalla que tengo en tiempo real. En línea y en vivo. Así es, ¿no? Entonces, tiempos todos estos alrededor, ¿no? Entonces, si alguien me dice, oye, ¿cuál es el tiempo oportuno para presentar la declaración? Ya vas tarde hoy, ya vas tarde, ¿no? Entonces, regresando un poquito a las puntualidades, decíamos, hay 5 pestañas que se tienen que llenar en el apartado de impuesto de la renta, que son los ingresos, que ya platicamos un poquito el detalle. La segunda pestaña son las deducciones autorizadas, hablamos un poquito de la figura de los gastos, los conceptos, pero también viene el desglose que tenemos que detallar. No, en el caso que tengamos deducción de inversiones, y sabemos que en el caso de deducción de inversiones, pues tenemos que hacer el detalle del valor de las inversiones y para que se vaya cargando y se vaya determinando nuestra deducción que vamos a tener este año de inversiones. El costo de lo vendido también, depende con el sistema que estemos llevando, nuestros inventarios, toda esa información que ya deberíamos tenerla, bueno, pues es nada más irla cargando y que el sistema obviamente lo vaya considerando y vaya tomando estos datos, ¿no? El ajuste anual por inflación es un dato que nos pide desde la pantalla de ingresos. Ya no importa si en esa pantalla nos lo pide y al final es deducción, el sistema solito lo acomoda como deducción o lo acomoda como ingreso según sea el caso. Obviamente atender a los requisitos de deducibilidad, que sabemos que son muchísimos y que hay que estarlos cuidando, y hoy con tantas mezclas entre ley, miscelánea y lo que quiso pensar, hay que tener todas esas consideraciones. Y ahí deja botando todas estas interpretaciones. Así es. Y que obviamente, bueno, pues ahí ya dicen por allá que tú pon lo que tengas que poner, siempre y cuando lo tengas que respaldar y tengas tu información, tengas tu materialidad, que hemos hablado ya en los programas de este modelo de fiscalización, en el que la parte de la materialidad de las operaciones es fundamental. Entonces, todo eso tener, ¿no?, determinado, hacer nuestro cálculo de PTU también, poner la PTU que pagamos durante el año y que la estamos haciendo deducible y la nueva PTU que tenemos que calcular con las variantes que hoy conocemos. Sabemos que tenemos que hacer 2 cálculos, el que resulta conforme a la ley de impuesto de la renta y luego el que va topado conforme a la ley federal del trabajo, y anotar el que finalmente sí vamos a pagar, ¿no? En la pestaña de pago, bueno, pues ya se determinará el importe que tenemos que pagar y que generará la línea de captura, nos la enviará y a través del banco pagaremos esa línea de captura.
La propia línea de captura trae su vencimiento, pero en este caso va a ser a más tardar el 1 de abril. Esa va a ser la fecha que se le va a poner porque es el último día para presentar la declaración. Y en los datos adicionales debemos de tener siempre nuestra información relativa a la CUCA, ¿no? La cuenta de capital de aportación actualizado. Si hubo movimientos en el capital, pues ahí tendremos que ponerlo. Si se nos pide un desglose de la cuenta. La CUFIN, la famosa CUFIN, igual debemos traer nuestro histórico. Sabemos toda esta modalidad que se dio la CUFIN antes de 2014 y la CUFIN después de 2014. La CUFIN que se da durante el ejercicio, que esa, digamos, algunos datos los pone la propia plataforma y otros tenemos nosotros que rellenarlos. Y de alguna forma es llegar a este dato final de la cuenta de utilidad fiscal neta. La pregunta y la obligación que si tenemos esquemas reportables. Esta preguntita nos las ponen ahí como, a ver, acuérdate que me tienes que decir y es una obligación. Y esa bueno, tiene jiribilla. Exacto, y te lo voy a preguntar en tu anual. Oye, ¿tienes algún esquema reportable? Pues tú pones ahí que no o que sí, según sea el caso, ¿no? Entonces, y en todas las pestañas donde se van abriendo, donde te pide ver detalle o hacer captura, insisto, se abre muy rápido y las modalidades son, la verdad, bastante amigables, ¿no? Me atrevo a decir que este es uno de los formatos, creo yo, como de los más simplificados que hemos vivido en comparación con los últimos 20 años, ¿no? Hablando de que 20 años para acá ha sido electrónico, y ya no quiero decir cuando había declaraciones en papel, no, aunque no lo crean, lo hubo. No, imagínate, llegar a aquellos años donde tienes que tener ahí tu formatito y que te equivocabas y con 2, 3 copias y no, nada que ver. Y en la parte de los estados financieros, la plataforma tiene la misma vista, tú lo cargas y lo llenas y todo. Cuando haces el envío de tu declaración, te genera tres documentos o 3 archivos. El primero es el acuse propio de la declaración, que es, digamos, la carátula donde viene el resumen de lo que vas a pagar. Y si el caso es que traes pago, es la línea de captura. El segundo documento es el desglose o el contenido de la declaración de la primera parte de lo que ahorita decíamos que es impuesto de la renta, que son 5 pestañas, que esencialmente son ingresos, deducciones autorizadas, determinación, pago y datos adicionales. Y te va a generar unos archivos de Excel, porque así lo genera la plataforma, en donde contiene los estados financieros y nuestra conciliación contable fiscal. Esos 3 documentos son los que tienes que considerar que forman tu declaración anual. Evidentemente, la idea que ya que está presentada, lo descargues, lo guardes, lo protejas y todo. Y aquí hay un tema de reflexión interesante. De repente algunos empresarios, algunos contadores confían que todo está en la plataforma del SAT y cuando necesito declaraciones de ahí las descargo y cuando necesito ahí las descargo. Sí, recordemos que eso existe, pero también la plataforma se va actualizando y si nosotros no descargamos una declaración que de repente ya no está en el SAT y nunca la tuvimos ni guardada electrónicamente ni impresa, bueno, pudiera ser un tema de complicaciones, ¿no? Y es muy importante ahorita en lo que acabas de compartir, no solo del resguardo de desguardar, descargar la información, mandar a imprimir y tener ahí el file de la carpeta de los pagos provisionales anuales, todo lo que prestamos ante la autoridad para tener nuestro histórico y hacer compulsas o a tener ahí los papeles de trabajo que acrediten todas estas declaraciones. Llegan muchas preguntas y en el tema de las más recurrentes, Juan Carlos, es de que ya termino mi proceso de envío de declaración cuando tengo mi orden de captura, pues no. No. El acuse oficial es lo que cuenta. O sea, hasta que usted no pague. Así es. Hasta que usted no pague, se meta a su portal bancario, ingresa ahí sus datos bancarios del banco, institución financiera en la cual usted tenga su dinero y le pague y descargue ahí el famoso comprobante. La línea de captura. Entonces, sí y solo sí, ahí ya cumplió en tiempo y forma usted sus obligaciones como persona moral, como empresario, como dice la Constitución, que es obligación de los mexicanos pagar el tributo. Perdón, José, que te interrumpa. Y ahí considerar los tiempos de tu banco, es decir, si por alguna razón te fuiste el último día y estás llenando tu declaración el día 1 de abril y a las 8:30 de la noche terminas y dices, ya terminé, ya la presenté, ya tengo el acuse, y en ese momento le mandas a la persona responsable de los pagos esa línea de captura, en algunos portales bancarios no te permite hacer pagos de impuestos. Hemos visto que en algunos casos más allá de las 6 de la tarde y en otros casos más allá de las 8 de la noche. En otros casos, y no sé si sea habilitación propia de la empresa o si te permite hacer pagos más tarde, pero entonces tienes que cuidar hasta eso porque a lo mejor sí terminas en tiempo, sí tienes un acuse en tiempo,
pero a lo mejor el pago ya no te permite hacerlo y entonces, como tú bien dices, no pagada, pues al final no está no presentada, ¿no? Tan. Pues consideren todo eso. Y regresando a los plazos, la última semana de marzo es semana del jueves previo y el viernes previo, son Jueves Santo y Viernes Santo, ¿no? El domingo 31 de marzo es domingo de resurrección, ¿no? Entonces esos días, digamos que se complican, ¿no? De alguna manera. Este tema, contemple las vacaciones, contemple algo que usted no controla, la plataforma del banco, contemple que también la gente que no salga de vacaciones, que tiene que estar trabajando en su oficina, en su organización, pues que tiene que pagar nómina también, ¿verdad? Que tiene que timbrar. Las demás personas, todos los contribuyentes que no tienen un PAC interno y que utilizan la plataforma del SAT, pues todo esto hace lento el portal, ¿no? Entonces, visualice todas estas variables. Usted puede controlar algunas, pues sí, si en el momento que usted quiera trabajar, pero si los demás se saturan el portal y usted ya va en contra o pegado a los días a presentar su declaración anual, tenga cuidado, ¿no? Entonces, todas estas recomendaciones son casos de la vida real, Juan Carlos, de que llegan a suceder y, ojo, es muy importante. Mire, nos acaba de mandar un boletín el SAT. Nuevamente, gracias por compartir esta información y difundirla con nuestros amigos empresarios. Dice este boletín del SAT que el SAT le informa que de enero a diciembre de 2023 se emitieron más de 10,323 millones de facturas, lo que significa un promedio de 327 facturas por segundo. Ahí está el dato. Ahí está el dato. Mira, ya más para terminar comentarios de la declaración. En el caso de estados financieros, igual que el año pasado, podemos capturar las cifras, los saldos, pero se abre una pestañita de notas. Si queremos hacer alguna anotación, texto, lo podemos meter, si lo consideramos pertinente. Esto, digamos que equivale a nuestras notas a los estados financieros. Ahí viene esta posibilidad. Pues hagámoslo si consideramos que es prudente y necesario hacer esa información. Si no lo llenas, no pasa nada, no es un dato que se vuelva, digamos, obligatorio. Simplemente queda en blanco, no pasa nada y lo puedes llenar. Ese es un asunto. Y otro, y este más bien fue como una experiencia, llenamos una declaración de un cliente que inició operaciones durante el año pasado. No obtuvo ingresos, solamente tuvo erogaciones. Y cuando estábamos llenando la declaración, un poco utilizando este nuevo botón que nos dice sin datos, entonces cuando empezamos a llenar ingresos, le pusimos sin datos y costo de venta sin datos y en gastos generales sí pusimos un dato, que es los gastos en los que se incurrieron, que eso contablemente nos generaba una pérdida. Sin embargo, el estado financiero se bloqueó, no pudo hacer sus operaciones, no pudo hacer la resta y no nos llenaba el renglón de pérdida y no lo llenaba, entonces vimos ahí como varias opciones y lo que al final hicimos fue que regresamos al renglón de ingresos y sí pusimos datos 0, y pareciera que ese renglón es el que habilita el estado de resultados, porque ya que le pusimos 0, ¡pum!, automáticamente ya reportó la pérdida y que se modificaron los diferentes renglones de abajo del estado de resultados. Y bueno, eso fue una experiencia de vida. Experiencia que nos pasó, pero si hay un caso que vivan así, bueno, pues ya tienen ese dato, ¿no? El carácter, Juan Carlos, porque pensamos que al final del día es un sistema informático que se tiene que rellenar, en este caso, ese renglón. Y el 0, pues es la característica que habilita la fórmula de la programación del portal del SAT. Así es, exacto. Y digamos que en general son los comentarios del nuevo formato, un poquito las reflexiones de qué tenemos que hacer para que no nos agarren las prisas, ¿no? Estos plazos que traemos de pago, estos plazos de prellenados, que si traemos ahorita declaraciones complementarias por presentar, ya hagámoslas, porque si no, no nos va a dar tiempo. Estimados amigos, pues ya nos tenemos que retirar, ya faltan 2 minutitos para que termine el programa. Pues sigan tomando por favor en cuenta todas estas recomendaciones. Reitero, 5 días, 6 días hábiles se puede tardar el portal. La gente que timbra también satura el portal. Entonces, y usted que quiere presentar su declaración anual, ojo, tome sus precauciones, tome las precauciones también de que usted no controla el portal bancario, y a veces hay bancos que falla el portal, que no se pueden hacer las transferencias, y ojo, es mejor tener toda esta información para tener estas circunstancias a su favor. Y reitero, siguen llegando muchas preguntas del proceso, pero el proceso, como lo comentamos aquí al aire junto con el contador Juan Carlos, para que usted dé terminada por concluida su declaración anual, sí y solo sí, cuando haga su pago de impuestos en su portal bancario, descargue su acuse
de pago. Hasta ahí. Si usted solamente se queda en el paso de su orden de pago, no. Ese es el previo. Solamente es el previo. Reitero, estimado Juan Carlos, no me queda más que agradecerte tu participación por activa aquí en De Empresario a Empresario. José Luis, un gusto, muchas gracias y bueno, prever tiempos. La tecnología ayuda, pero también tenemos que ayudarle. Es correcto, ya lo sabe, yo lo espero el siguiente jueves aquí en Radio Anáhuac por 1670 de AM, Eleva tus sentidos, para seguir promoviendo el emprendimiento, fortalecimiento, desarrollo de las empresas de empresario a empresario. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz, nos escuchamos el próximo jueves. ¡Chao! Nos escuchamos el próximo jueves para seguir analizando de manera inteligente los negocios. De empresario a empresario, con José Luis Sánchez de la Luz. En Radio Anáhuac, 16.